La porción que nos toca en esta tarde cubrir es la última sección del capítulo 2, que cubre del versículo 16. La semana pasada llegamos hasta el versículo 15, entonces ahora vamos a leer hasta el 23. Y el tema para esta tarde es cuidado con el legalismo. Se consideró también el hecho de que el nombre del sermón pudiera ser que no nos intimiden con reglas humanas. Hubiera poder sido otro tema. Porque como lo vamos a estar viendo a lo largo del sermón, no solamente es un legalismo del cual vamos a estar hablando, también vamos a estar hablando acerca del misticismo, aquellos que dicen de que Dios les dice cosas a ellos, aquellos que también proclaman el hecho de tener revelaciones especiales y aquellos que no las tienen, pobrecitos estos cristianitos. Y el otro aspecto que también vamos a estar viendo es el ascetismo. Y el ascetismo no es más que un maltrato al cuerpo, algo que nosotros hacemos en nuestra mente pensando que con cohibirme o con evitar hacer ciertas cosas, de maltratar mi cuerpo, como por ejemplo caminar hacia una basílica de rodillas. Yo con eso no hago más que maltratar mis rodillas, pero espiritualmente yo no logro nada. Entonces esas tres cosas vamos a estar cubriendo en esta en esta tarde. Leemos juntos, por favor, de los versículos 16 hasta el 23. Y para eso, como siempre es costumbre para nosotros, nos ponemos de pie. Bueno, se ponen de pie, ya estoy. Dice el autor inspirado por el Espíritu Santo, la palabra de Dios: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose y no arraigándose de la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Con ese nosotros terminamos el capítulo 2. Y habiendo leído la Escritura, vamos a orar para luego entrar a lo que es el estudio. Gracias, hermano. Señor, nosotros te damos las gracias por este momento, que es el más o de los más importantes, Señor, a la hora de venir y darte culto.
Señor, no queremos vernos envueltos, Señor, en estas acusaciones de las cuales estos herejes en Colosas se vieron envueltos, queriendo, Señor, ser guiados por cosas humanas, instrucciones humanas. Tú, Señor, eres el digno de la alabanza. En ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Y en ti, Señor, estamos completos. Porque, Señor, en ti habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y eso es todo lo que nosotros necesitamos entender. Gracias, Señor, porque nosotros estamos siendo instruidos, no, Señor, con filosofías y con huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Y, Señor, por eso te rogamos que seas con nosotros. Ayúdanos, Señor, en esta labor. Ayuda, Señor, a mis hermanos, ayúdame a mí, Señor, para poder juntos seguir caminando, Señor, en este camino, Señor, el cual es nuestro camino hacia ti, que queremos crecer. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, al entrar en esta sección entonces de la carta a los Colosenses hemos venido estudiando, ya es un par de meses, estamos llegando entonces en esta sección a lo que es la raíz del problema, la raíz de donde se desprendió la preocupación que el apóstol Pablo tenía por estos hermanos. Si nosotros nos preguntáramos, si alguien viniera y a nosotros se nos pregunta cuál es el mayor peligro que ustedes como iglesia cristiana podrían enfrentar, ¿cuál sería la respuesta de nosotros? Si hay algún problema que ustedes pudiera ser grave para ustedes, ¿cuál sería? Y nosotros pudiéramos decir, podría ser la pobreza. Otros podrían decir, bueno, la persecución. Otros podrían decir, bueno, los políticos que están guiando la nación en estos momentos. Otros podrían ser la falta de medios en la iglesia o medios de cualquier tipo. Pero si hay algo que le hace daño a la iglesia, le hizo daño en su tiempo, en la iglesia primitiva, lo ha hecho a lo largo de la historia de la iglesia, si hay algo que puede hacernos daño y que para que no nos sintamos tan libres de eso, todos nos hemos o estamos visto envueltos con el legalismo. Todos pensamos que nosotros tenemos la razón y que por lo tanto todo lo que nosotros decimos, pensamos, queremos, tiene que ser de la manera en la que nosotros decimos. El legalismo. Vamos a estar viendo esta área del legalismo, vamos a estar viendo también el misticismo, como yo se los mencionaba, es que alguien que cree en el misticismo, ellos creen que aparte de Cristo todavía necesitamos creer o tener otras cosas, unas cosas extras, y estos que creen en el misticismo todavía creen que ellos tienen una revelación especial, algo extra para ellos. Y eso obviamente va en contra de las Escrituras. Si hay algo que nosotros podemos estar seguros es que lo que Dios quiso decirnos, ya lo dijo y lo vemos en los 66 libros de la Escritura. Si alguien viene a usted y le dice, Dios me dijo, o Dios quiere que te diga esto,
pregúntele por el capítulo o el versículo. Si no lo tiene, eso no viene de Dios, eso viene de un hombre. Y luego vamos a estar viendo también el ascetismo. Son términos con los que se conocen estas enseñanzas obviamente falsas. Al llegar a ellas, obviamente también vamos a dar cada una de sus definiciones. Los elementos negativos eran estos: el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Estos elementos negativos de los cuales estas iglesias del Valle del Lico, como lo menciona en la introducción de la carta a los Colosenses, eso es lo que estaban siendo motivo de la preocupación de Pablo. Y el problema que él está abordando aquí no es algo ajeno a la realidad de nosotros en la iglesia cristiana de hoy en día. A través de los medios de comunicación, por ejemplo, la radio, a través de la televisión, a través de todos los medios escritos y ahora con las redes sociales, las falsas enseñanzas han tenido un avance grande, sin precedentes. Se niega la autoridad de las Escrituras, se niega la suficiencia de las Escrituras, se niega la deidad de Cristo, se niega la suficiencia de Cristo, se niega a un Dios trino, se niega la Trinidad. Algunos creen solamente en que solamente necesitamos a Cristo para la salvación, a otros solamente creen en el poder de Dios, solamente en Dios, no confían ni en Cristo ni en el Espíritu Santo. Otros van más allá y niegan a los tres. Y eso ha venido avanzando de una manera galopante. Todo eso se ha visto afectado por medio de la filosofía que tanto ha entrado en las iglesias y se ha mezclado y se ha introducido con el disfraz de la psicología, la cual, para no rayar el descaro, se hace acompañar por algunos textos de la Biblia, para no rayar el descaro. Algunos textos de la palabra de Dios van acompañadas con estas cosas. Y lo que es más grave, que con frecuencia los pastores, los ancianos, los líderes en las iglesias, en las congregaciones, sobre los cuales pesa esta responsabilidad de advertir a la iglesia de estas falsas enseñanzas, de estos peligros para la iglesia, son los mismos que proclaman semejantes errores. Aquellos que están llamados a combatir en contra de estas cosas son los que generalmente las proclaman desde sus púlpitos. En los versículos 16 y 17 nosotros podemos ver resumido el legalismo. ¿Qué es lo que dice el versículo 16 y el versículo 17 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2? Por tanto, y este por tanto tiene una total conexión con lo que nosotros ya hemos visto en los versículos anteriores. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, dice en el versículo 8 del capítulo 2. Luego llegamos al versículo 12, en donde dice, sepultados con en el bautismo, del cual también fuimos resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios. Luego en el versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, y la clavó en la cruz. Y los exhibió públicamente, los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya nosotros hemos sido reconciliados. Entonces, por todas esas cosas que ya sucedieron a favor del Hijo de Dios, entonces, por tanto, que no vengan
a juzgarles a ustedes, y esa es la enseñanza de esta sección, porque ya pasó todo eso, ya Cristo hizo todo, y Él es suficiente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Y quién había de venir? Esa era la promesa de Cristo, era la sombra de todas estas cosas que había que purificarse a través de la ley. Pero ya una vez venido Cristo, que era la sombra que había de venir, ya que nadie nos juzgue por estas cosas. Y hasta ahí estamos bien. Entonces, el legalismo nosotros lo vemos en el versículo 16 y en el versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y el legalismo lo han definido de esta manera, como la religión de los logros humanos. Apuntan a que la vida espiritual no solamente se basa en la obra de Cristo ya hecha en la cruz, sino que también en las obras personales, en cosas que la gente tiene como actividad hacer para agradar a Dios. Le dan a la santidad la misma relevancia que le dan a la observancia de una serie de rituales, guardar el sábado, por ejemplo. Y nosotros ya leímos en Gálatas que no tenemos que tomar la libertad como libertinaje, porque también esto entra ahí. Por eso yo les mencionaba en la lectura que teníamos en esta tarde, que la enseñanza a los Gálatas está directamente relacionada. Es otro eslabón para la enseñanza de la iglesia hoy en día. Le dan a la santidad la misma relevancia que le dan a la observancia de una serie de rituales culturales. Cada creyente está completo en Cristo, y ese Cristo es quien ha provisto de una salvación completa, de un perdón completo y de una victoria completa. El Señor nos ha hecho libres. Y esa libertad no debe de verse afectada ni debe de verse sacrificada por someterse a reglas humanas. Y nosotros hemos llegado a iglesias en donde ha habido legalismo. ¿Y sabe cuál es lo peor? Que nosotros hemos sido parte de ese legalismo. Yo no quiero venir aquí a decir qué es legalismo, yo no lo conozco, hermanos. Todos tenemos algo de legalismo en nosotros. Todos. ¿Por qué hacen esto? ¿Para qué lo hacen? ¿Por qué lo hicieron así? Lo debieran de haber hecho así. El Señor, hermanos, nos ha hecho libres. Y nosotros tenemos que ir y esculcar y llegar a lo más profundo de nuestro corazón con la palabra de Dios a nuestro lado y con la conciencia de lo que nosotros somos, hacemos y pensamos, y compararla. Y si hay algo que no cuadra con las Escrituras, con el mandato bíblico, con las reglas por las cuales nosotros debemos de regirnos, eso quiere decir que nosotros estamos actuando de una manera legalista. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El día de reposo para los judíos era el sábado, el Shabbat. Y esto era lo que yo les compartí el viernes pasado también mientras estábamos en el estudio, de que fuimos parte de eso. Había que observar el sábado, y si alguien iba a una iglesia el domingo, ese no es cristiano. Así lo pensaba yo. ¿Por qué van los domingos si la Biblia dice que es el día del reposo, el día sábado? Y yo estaba siendo legalista. Por tanto, nadie os juzgue. El apóstol Pablo en el capítulo 10, versículo 4 habla acerca de esto, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así que involucrarse o someterse de nuevo a un sistema del cual el Señor
ya nos sacó, que es obviamente legalista, resulta dañino y resulta estéril. ¿Se recuerdan que este era el problema similar con el que se vieron envueltos, lo que ya nosotros hemos leído en Gálatas, quienes se habían vuelto seducidos o se vieron envueltos y seducidos por el legalismo, regresar otra vez, retroceder a todos estos rituales, estos ritos, estas ceremonias, a estas dietas? Gálatas 1:6 les regaña y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Así que creer o querer adherir o añadir algo, por muy piadoso, hermanos, por muy bien que se escuche, por muy buena intención que pueda tener, pero si no cuadra con las Escrituras, no es más que un simple legalismo y no va a pasar a ser más que daño a la comunidad de la iglesia local. Es por eso que nosotros tenemos como base la Escritura para todo medio de gracia. Y de nuevo Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Así que esto prácticamente lo que quiere decir es que, hermanos, iglesia, el Señor no nos sacó de una jaula para meternos a otra jaula. No es así. Y esa es la intención con la cual se escribe a los colosenses, el apóstol Pablo. No olvídense de ellos, que no les estén privando de la comida. ¿Qué pasa con la comida? El Evangelio de Marcos enseña acerca de la comida y nosotros ya lo vamos a ver más adelante. Porque no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Gálatas 3:1. Sigue enseñando él acerca de esto. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Eso es un regañazo. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. O sea, si ustedes vinieron a Cristo, entendieron el Evangelio, entendieron la gracia del Señor, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar otra vez en esa jaula por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. ¿No los perseguían allá? Si es que realmente fue en vano, dice el apóstol. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe. Eso es entonces la esencia de la enseñanza del legalismo. El legalismo es ineficaz. Al saber de primera mano lo que significaba el legalismo, o sea, el apóstol Pablo, a través de sus escritos muestra una preocupación genuina para que sus hermanos no fueran intimidados, porque eso es un punto que nosotros tenemos que lograr ver aquí. Porque estos falsos maestros lo que querían era intimidar a la iglesia, intimidar a los hermanos. Como que alguien venga aquí, ya vamos a llegar un poquito al misticismo, es como que alguien venga aquí y yo empiece a hacer todo tipo de locuras y yo tengo ese poder, pero ustedes no. ¿Qué van a sentir ustedes? Bueno, ¿y qué nivel espiritual estoy yo? Eso es intimidar a la gente. Entonces, con el legalismo de comidas y bebidas y días de reposo, lunas nuevas, lo que querían ellos era intimidar, arrastrar a estos hermanos con este falso sistema de adoración. A Tito le escribió en Tito 1:14 al 15, no atendiendo a fábulas judaicas,
ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Nosotros, hermanos, a través de la Escritura podemos identificar qué es lo que es puro y qué es lo que nosotros tenemos que seguir para caminar hacia esa pureza. Estos falsos líderes les decían a los colosenses que no era suficiente tener a Cristo, sino que tenían que observar la ley ceremonial judía. ¿Y en qué consistía eso? Al aconsejarles que nadie los juzgue en comida o en bebida. Es muy probable que estas prohibiciones de las cuales ellos estos falsos estaban enseñando, se basaban en las leyes de la dieta en el Antiguo Testamento, y todo eso lo leemos en el capítulo 11 de Levítico. Cuando usted llegue a casa, si quiere anotarlo ahí, el capítulo 11 de Levítico, y ustedes se van a dar cuenta de todo lo que ellos podían comer y lo que no podían comer. ¿Se imaginan ahora si a nosotros nos dijeran no pueden comer tacos de asada? Hijo, sufrimos. Vamos a sufrir. Cuando el Señor ya lo purificó, ya lo santificó, ¿cómo lo santifica Él? Con acciones de gracias. A través de la oración nosotros podemos disfrutar de cualquier tipo de taco, ¿verdad, hermano? Estos falsos líderes estaban enseñando eso. Podemos lleguen ahí al capítulo 11 de Levítico, si se van a dar cuenta de todas estas prohibiciones y de todas estas leyes dietéticas que ellos tenían. Pero estas leyes fueron dadas a Israel como una marca distintiva del pueblo de Dios, pero ya que los colosenses ya no estaban bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto, bajo ese sacrificio que ya Cristo hizo, entonces ya no tenía ninguna relevancia, como tampoco la tiene para nosotros ahora en día. Nuestro Señor Jesucristo lo estableció con claridad en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 19, que es lo que nosotros leemos ahí. Si ustedes son amables, vayan conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 19. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su vientre y sale a la letrina. O sea que todo lo que entra al cuerpo, al estómago, obviamente termina en desecho. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Por qué? Porque de dentro del corazón de los hombres salen lo que leíamos en Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 al 23. Decía, porque de dentro del corazón de los hombres, pero hermanas, aquí no se aparten ustedes, también de las hermanas, de los hombres y de las mujeres, del corazón de ustedes salen, eso contamina al hombre. Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto es duro, hermano.
Una vez más, Pablo en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no consiste o no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Primera de Timoteo 4, del 4 al 5, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracias. Ahí estamos nosotros. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, hasta ahí vamos a estar bien. Que nadie os prive, que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Día de fiesta, para seguir avanzando. Estas fiestas solemnes en el calendario judío, como la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, lo encontramos nosotros en el Levítico 23 también. La luna nueva era el primer día del mes. También lo pueden leer en Números 28 del 11 al 14. Los días de reposo. Bajo el nuevo pacto no hay ninguna obligación para guardar el día sábado o ningún otro día. Lo que nosotros hacemos es cada primer día de la semana nosotros venimos y tenemos este reposo espiritual en la iglesia, con los santos, para la gloria de Dios. ¿Por qué nosotros no podemos tomar como una doctrina el hecho de guardar el día de reposo, como lo hacía la ley judía y como estos en Colosenses andaban enseñando o querían introducir a la iglesia? Porque si nosotros revisamos las cartas paulinas o todo el Nuevo Testamento, nosotros no vemos una enseñanza tal. Si hubiera sido así, el apóstol Pablo hubiera enseñado en una de sus cartas, por lo menos, guardar este día. Y muchos de ahí desprenden muchas enseñanzas, por ejemplo, porque nosotros nos congregamos los domingos. Pero eso vamos a dejarlo para otro día. No estamos llamados a guardar el día sábado. Así que el legalismo, para resumirlo, las leyes de la dieta, las fiestas solemnes, los sacrificios, los días de reposo, solamente esas cosas eran para purificar el cuerpo porque todavía no estaba el Cordero Pascual. Pero una vez venido Cristo, ya todas estas cosas quedan atrás. ¿Por qué? Porque Cristo era la sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo, como dice el apóstol, es de Cristo. Ya no hay nada que lo pueda contaminar si lo quieren juzgar por eso. Él es el pan de vida, ya Cristo ya vino. Él es el pan de vida, eso es lo que enseña Juan 6:41. Nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada por nosotros una vez y para siempre. Él es nuestro reposo eterno. Y esta enseñanza del reposo, si quiere también anotarlo, Hebreos 4, todo este capítulo enseña acerca del reposo. Y el reposo, y entrarán en el reposo, Hebreos 4. Resumiendo, lo que Pablo enseña aquí es simple, es sencillo. La verdadera espiritualidad, si alguien quiere ser legalista, por favor, dice Pablo, lo que él dice que es simple y es sencillo. La verdadera espiritualidad no es observar normas externas, sino en gozar de una relación íntima con Cristo. Eso es para haber hablado de legalismo. ¿Por qué yo no me pongo por qué no quiero hablar acerca de los grados de legalismo de los cuales nosotros estamos propensos? Quiero cubrir, porque quiero cubrir más capítulos. Ya nosotros vimos lo que es el legalismo. No es otra cosa más de que querer imponer o que alguien venga y nos juzgue. Ahora entramos al misticismo. ¿Qué es el misticismo? Y lo vemos en el versículo 18 y 19. Dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad. Afectando humildad, ya nosotros vamos a ver eso. Y culto a los ángeles, esto es lo que hemos venido mencionando desde el principio. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Este no habla porque ya él está seguro o porque de verdad
No, él habla porque su mente está entenebrecida, está hinchado de su mente. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahí entonces nosotros podemos descubrir a estos hombres que argumentaban recibir una revelación especial, unas visiones especiales, visiones y revelaciones que eran extrabíblicas. Y esto puede definirse como la búsqueda de una experiencia religiosa mayor o más profunda. Creen que la realidad espiritual puede conocerse sin involucrar el intelecto. ¿Se imaginan eso? No involucrar nuestra mente, nuestro intelecto, el entendimiento para nuestra adoración al Señor. Eso sería como actuar de una manera, pues, ¿qué es lo que yo siento en este momento? Así voy a actuar. Pero ¿por qué lo voy a hacer? No tiene fundamento, no tiene base, no tiene raíz. Entonces ellos enseñaban eso, ellos decían tener revelaciones especiales, visiones que no eran bíblicas, que podían llegar a un nivel espiritual sin involucrar el intelecto, solamente dejarse llevar. Y esa actitud irracional de alguna manera va de alguna manera en contra del intelecto y es contraria a una teología cristiana. Eso nosotros tenemos, y eso es algo que se va a decir todo el tiempo. ¿Qué es lo que usted hace para agradar al Señor? Tiene que tener sustento bíblico. ¿Cómo usted adora al Señor? Y una de las cosas que tiene que verse involucrada, por ejemplo, en la enseñanza de la membresía, es eso. ¿Qué es lo que nosotros, las regulaciones de la adoración? Tenemos que ver qué cantamos, por qué lo cantamos, cómo lo cantamos. ¿O creen que porque yo siento bonito que en la tarima, por ejemplo, haya oscuridad aquí y que haya una luz así que blanca, negra, blanco, negro y luego salir humo por aquí y todo eso por allá? ¿Ustedes creen que eso tendría algo de bíblico? No. Por eso es que nosotros tenemos que involucrar a la hora de nuestra oración, a la hora de nuestra adoración, a la hora de nuestra conducta, involucrar el intelecto. No podemos actuar de manera irracional. Y esto decía, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad. Que nadie los prive de vuestro premio. Es como si ellos querían hacer el papel de árbitros y les querían probar o les querían reprobar sus acciones por no guiarse a sus reglas. Eso es básicamente lo que está enseñando ahí. Que nadie los prive. Que nadie les prive. Y luego dice afectando humildad. La humildad de estos herejes era una falsa humildad. Es como si estos, afectando humildad, solo ponía al descubierto que su supuesta humildad no era más que la muestra de su malvado orgullo, una falsa humildad, una apariencia de piedad. Y esa apariencia de piedad nosotros la hemos visto reflejada. Es obvio que nuestro carácter tiene que ser formado al carácter de Cristo, ¿no es cierto? Pero a veces de esa afectar humildad en la iglesia, eso es como querer venir a aparentar lo que yo no soy. Eso es como querer pararme aquí y orar de una manera tan sublime que la gente hasta termina llorando por mí, por la manera en la que yo oré. Eso es querer afectar humildad, aquella humildad fingida, aquellos ojitos que como que pobrecito el hermano, que humilde es. No, eso solamente es un orgullo. Yo conocí hace poco a un muchacho que oraba y estaba aquí parado y lo hacía con una que yo le creía. Culto a los ángeles. No solamente padecían con el problema de una falsa humildad, primero, sino que había algo que era más grave.
participaban en el culto a los ángeles, negando la verdad de que no hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. No hay nadie más. Incluso la Biblia prohíbe tajantemente la adoración a los ángeles. De hecho, en Isaías 6, del 1 al 4, Isaías tiene una visión en donde los mismos ángeles adoran a Dios. Si quiere leerlo en su casa, yo por cuestión de tiempo no estoy leyéndolo. Pero Isaías ve una visión en donde los ángeles están adorando a Dios. Capítulo 6, versículos del 1 al 4. En Apocalipsis, capítulo 5, del versículo 11 al 12, Juan dice esto: mire, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones de millones. ¿Qué vio ahí a Juan? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ellos no fueron para ser adorados, ellos fueron creados para adorar. Y su número era de millones, que decían a gran voz, estos ángeles, ¿qué era lo que estaban diciendo? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Eso era lo que los ángeles estaban haciendo. ¿Y qué estaban haciendo los colosenses? Enseñando primero una falsa humildad y luego culto a los ángeles. ¿Por qué lo hacían? Porque su mente estaba hinchada por su propia pecaminosidad, su propia mente carnal estaba hinchada. Y esa condición arroja resultados. Y ahí los tenemos. Querer juzgar a aquel porque come tacos de asada, el otro come tacos de lengua y no le gustaron. Una falsa humildad donde nosotros estamos ahí queriendo aparentar lo que no somos. Y repito, obviamente nosotros tenemos que orar para ser formados al carácter, a la imagen de Cristo, pero no tenemos que afectar humildad. Yo no tengo que venir aquí y pobrecito yo. No. Luego llegamos del versículo 20 al 23, nosotros llegamos al ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Y por eso les dije yo, estos son los términos técnicos, pero obviamente tienen una explicación. Ellos sostienen que al practicar la pobreza o la privación física son el camino a la santidad y que eso le guía a Dios. Ellos exhiben una estricta autonegación, o sea, ellos se niegan a sí mismos. Dice el versículo 20 al 23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos, o sea, en cuanto a todas esas prohibiciones del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Y ahí menciona los preceptos. ¿Por qué se someten? ¿Por qué se privan de eso? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Y aquí va a decir algo importante en el versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad, o sea, sí, está bien, tienen cierta reputación de sabiduría. Pueda que esto les guíe bien, pero tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, y otra vez ahí menciona la humildad. En humildad, y ahí está otra humildad fingida. ¿Qué es lo que el Señor les dijo a aquellos fariseos que querían cuando ayunaban? ¿Se recuerdan? Cuando ayunen no sean como los hipócritas que demudan sus rostros para ser vistos por los hombres. En humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que estos herejes de este lugar no solamente negaban la deidad de Cristo, no solamente practicaban el legalismo o el misticismo, sino también querían y procuraban alcanzar la santidad a través de ponerse a sufrir voluntariamente. Estos herejes
formaban parte de este grupo exclusivo que menospreciaba a estos no iluminados. El misticista hacía a estos no iluminados. Dios me habla a mí. Pobrecito este hermano, Dios no le habla. A estos pobrecitos ingenuos colosenses, a estos cristianitos que no tienen ninguna revelación especial. Una zeta es uno que practica el maltrato al cuerpo, es una persona que exhibe una estricta negación a sí mismo. Y hay quienes que quieren vivir una vida en extrema austeridad. Sabemos que es austeridad, es privarse de cualquier tipo de comodidad, no voy a decir lujo, de cualquier comodidad. Defienden la pobreza como un medio para alcanzar la espiritualidad. Conocemos una comunidad de gente que profesa cristianismo que se privan de todo, no usan ni siquiera energía eléctrica, no usan el internet, no usan ningún tipo, su vestimenta es muy, muy sencilla. Creen que con eso están agradando a Dios. O sea, eso es lo que ellos creen. Creen que con eso están... Y obviamente nosotros sabemos que a través de estas cosas pues no hay motivo para eso. Hay quienes quieren vivir en una extrema austeridad, defienden la pobreza como un medio para alcanzar la espiritualidad, pero esto también que no nos lleve al extremo de pensar o sea, ellos piensan en la pobreza y ahora, pero está el otro grupo que se va al extremo y estos, si usted ha nacido para ser cabeza y no cola, dicen. ¿Te imaginas? O sea, ustedes son pequeños dioses. Son herederos del reino. Ustedes están llamados o sea, ustedes, ¿cómo yo les voy a hablar de bendición si yo ando todo roto en mi saco? ¿Se imaginan? Eso también es un extremo que obviamente tiene su base en el propio Satanás. En cuanto a eso, ese tema, por ejemplo, de la austeridad, el dinero, no es la raíz de todos los males, como nosotros leemos en 1 Timoteo 6:10. El problema es el amor al dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es el problema es el amor al dinero. Grandes siervos de Dios, nosotros los hemos leído en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham, su nombre era rico. Job era un hombre rico. Salomón. Eran ricos, grandes siervos de Dios en el Antiguo Testamento eran ricos, así que el problema no es la posesión. Por ejemplo, usted se prepara, usted consigue un buen trabajo sin que usted tanto lo buscó, le ofrecen un buen sueldo, usted va a llegar un tiempo en el que usted va a ser próspero, porque usted se esforzó, se preparó, y eso no le está alejando de Dios. El problema es si usted hace un Dios de eso. Entonces la riqueza no es el problema, y no les estoy diciendo búsquense ricos. No, estoy diciendo poner el amor en las riquezas, ese es el problema. Tales cosas, dice el 23, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo. Ese es la esencia del ascetismo, del maltrato al cuerpo, en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que en este versículo enmarca el por qué el ascetismo es ineficaz. Esto puede lograr que una persona se vea a sí misma muy espiritual porque quiere ofrecer apariencia humilde y pobre, pero en realidad es porque podría ser que lo único que quiere lograr, lo único que está haciendo es complacer su propia carne. Que me miren, yo sacrifico mi carne, yo doy esta apariencia para satisfacerme yo mismo, quiero que me miren como humilde, quiero que me admiren porque yo soy diferente a todos,
Mateo 6, del 16 al 18, nosotros vimos que el Señor dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es su recompensa? Bueno, que anduvieron con hambre. Esa fue su recompensa, porque recompensa alguna de parte de Dios no tuvieron. Y leí un comentario de un predicador escocés llamado Alexander MacLaren con respecto a esto de lo que nosotros hemos estudiado en esta tarde. Leo y cito: cualquier forma de ascetismo, legalismo o misticismo tiene que ver más con las preferencias de los hombres que con la negación a sí mismos. Estarían, sigue diciendo Alexander MacLaren, estarían más dispuestos a clavar garfios en sus espaldas o someterse a algún tipo de maltrato físico antes de renunciar a sus propios pecados y rendir sus voluntades. Solo hay una cosa, dice él, que puede sujetar con un collar en el cuello del animal que existe en nuestro interior, y ese es el poder de Cristo en nosotros. Solo es eso. Y por eso cierro diciéndoles, y cierro también diciéndome, que en un grado o en otro, todos tenemos un legalista, un ascetista y un misticista dentro de nosotros. Así que, hermanos, cuidado con el legalismo, cuidado con el misticismo, cuidado con el ascetismo. El mensaje de Pablo a los colosenses también es una amorosa advertencia para nosotros, que toda filosofía humana no nos intimide, iglesia. Que cualquier cosa que nosotros creamos, porque yo así lo he conocido siempre, así lo he hecho siempre en la iglesia, o cualquier tipo si no tiene capítulo ni versículo, hermanos, desechémoslo y abracemos la palabra de Dios, la cual nos guía hacia toda verdad. Amén. Aferrémonos a Cristo. ¿Por qué? Porque en Él estamos completos. Y esa ha sido la enseñanza para esta tarde. Amén. Vamos a orar. Yo no sé, ustedes conocen un canto que dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. ¿Podemos cantarlo? Cantémoslo. ¿Por qué no me ayuda? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Señor, una vez más te damos las gracias, porque tu grandeza es inagotable. Cada día, Señor, nosotros exaltamos tu nombre y bendecimos tu nombre. Veniste, Señor, y nos vestiste de toda justicia, justicia que por nuestro propio medio no podíamos ni queríamos alcanzar. Gracias, Señor, por el regalo de la salvación, por el regalo de la vida eterna. Señor, danos, Señor, claridad en cuanto a estas cosas que hemos estudiado en esta tarde. Guárdanos, Señor, del legalismo, guárdanos, Señor, de
creer que tenemos revelaciones especiales. Guárdanos, Señor, de creer que nosotros con cosas que nosotros hacemos podemos ganarnos tu favor, Señor. Tu favor únicamente ha sido ganado en la cruz a través de tu sacrificio, y eso fue en favor nuestro. Y en eso confiamos y ahí anclamos, Señor, nuestra fe. Oramos, Señor, estas cosas y te agradecemos por este tiempo que nos has dado. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos.